A ver, vamos de inmediato a la actualización de lo que está ocurriendo a esta hora. Hace muy poquitos minutos ha terminado una reunión clave entre el presidente de Rusia y el canciller de Irán, donde Vladimir Putin ha condenado estos ataques, ha señalado que la OTAN es responsable de un incremento de la guerra armamentista y también se está analizando la respuesta no solamente de Rusia, que ha criticado duramente el ataque de Israel junto a Estados Unidos, sino que también el rechazo ha venido desde Corea del Norte y desde China. Además de eso, Irán está amenazando, como veíamos con Javiera, el cierre del estrecho de Hormuz, lo que preocupa muchísimo a nivel mundial porque eso sí que tensionaría la economía global. ¿Y de qué manera lo podría hacer? Se estima que Irán tendría más de un centenar de barcos con los que podría hacer este bloqueo, además de instalar minas, interferir los sistemas de navegación GPS para todos los mercantes que cruzan con miles de barriles al día de petróleo. Paloma Ávila, con más información a esta hora respecto a esta guerra. Paloma, bienvenida. Hola Gonza, ¿cómo estás? Sí, durante toda la semana pasada estuvimos analizando cada uno de los pasos entre Irán e Israel, cuando finalmente Estados Unidos entonces menciona esto de las 2 semanas de plazo, 2 semanas que no se cumplieron, pasaron solamente 48 horas para que Estados Unidos tomara la decisión de atacar las centrales nucleares en Irán. Son las 3 principales, hablamos de Fordo, también de Isahab y por último de Natanz, que fue la primera que atacó Israel en un comienzo, en una operación, la verdad que impecable, según contaban, de parte del ejército de Estados Unidos, ya que estos bombarderos B-2 que le habíamos contado durante la semana pasada participaron llevando 7 bombas de estas rompebúnkers, llamadas rompebúnkers, que pesan 13 toneladas y al parecer se habrían cumplido los objetivos. Eso fue lo que pasó durante el fin de semana y durante esta semana entonces estamos muy atentos a la posible respuesta que pueda llevar a cabo Irán. ¿Qué es lo que ha pasado durante las últimas horas? La noticia del día de hoy es la siguiente, ojo con esto: Putin está reunido con el canciller iraní en territorio ruso, justamente en Moscú. Estamos revisando ahí las primeras imágenes de este encuentro, donde Putin le dijo a Arghachi que mantuvo conversaciones telefónicas con el presidente estadounidense Donald Trump, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, el presidente de los Emiratos Árabes y el presidente iraní. No se especificó el momento de estas conversaciones y el Kremlin dijo que el domingo que no había ningún plan para que Putin hablara con Trump después de los ataques estadounidenses contra Irán. El mandatario ruso no precisó durante esta intervención pública si Moscú está dispuesto o no a ofrecer a Teherán ayuda militar en el conflicto con Israel, a pesar de que, según Kiev y sus aliados, Irán suministró drones explosivos a Rusia que fueron utilizados en su ofensiva a gran escala contra Ucrania. Ese es el escenario hasta ahora, Gonza. Lo que resulte de estas reuniones, la conferencia de prensa post de esto que estamos revisando en pantalla, podría cambiar seguramente también el rumbo de la guerra. Sí, lo comentábamos algunos minutos, Palo. Aparentemente esta reunión entre el presidente ruso y el canciller habría terminado con declaraciones de Vladimir Putin condenando este ataque. Ya lo había hecho hacia Israel y hacia Estados Unidos. También han hecho lo propio Corea del Norte y China. Sí. Y Vladimir Putin ha señalado que responsabiliza a la OTAN de iniciar una carrera armamentista muy peligrosa. Ha sido en líneas generales lo que ha salido por ahora de esta importante reunión. Hay ataques muy fuertes a esta hora por parte de Israel a diversos objetivos clave en Irán, particularmente en la capital Teherán. Sí. El edificio de la Guardia Revolucionaria, una de las cárceles más importantes y otras zonas donde estarían concentradas las principales fuerzas de seguridad, no solamente que protegen la capital Teherán, sino que protegen buena parte del régimen.
Exactamente. De hecho, los ataques nunca han cesado desde que comenzó, ¿cierto?, el ataque desde Estados Unidos hacia Irán. Las primeras respuestas de Irán fueron dirigidas hacia Israel y viceversa, ¿no? Israel siguió atacando a Teherán. Se dice que durante las últimas horas la capital iraní ha sido fuertemente asediada. Además, el ejército de Israel atacó la sede de la Guardia Revolucionaria, como tú lo mencionabas. Todavía no hay información oficial con respecto a la magnitud del daño, aunque circulan ciertos videos que muestran que al menos hay una gran columna de humo en ese lugar y que al parecer el daño habría sido bastante importante. La Guardia Revolucionaria, que ha sido bien afectada durante estos últimos ataques, varios miembros de ahí también han resultado muertos producto de estos ataques que comenzaron hace ya 11 días. Israel también llevó a cabo un nuevo ataque contra la instalación nuclear iraní de Fordow, esto al sur de Teherán, y además atacó la entrada de la célebre prisión iraní Evin, esto según el ministro de Defensa de Israel, y las noticias estatales. Las fuerzas de seguridad de este centro de detención son conocidas por su largo historial de abusos contra los derechos humanos. Entre quienes han estado encarcelados se encuentran activistas, políticos, periodistas y músicos. Eso de parte de Israel hacia Irán, pero los ataques de Irán hacia Israel también continúan. Se habla ya de una veintena de muertos en Israel, pero más de 500 en Irán, más de 3.000 heridos en Irán también desde el inicio de este conflicto, aunque las informaciones han sido bastante herméticas. No se ha aclarado, por ejemplo, de parte de Irán, ¿cuánto ha sido el daño que ha provocado el ataque estadounidense a las centrales nucleares? No lo sabemos, pese a que Estados Unidos dijo que fue exitoso y que prácticamente ya no existe y que han retrasado en años el desarrollo de este programa nuclear iraní. Tampoco se sabe nada con respecto a los muertos ni a los daños. Hay problemas de internet también en territorio iraní, por lo mismo saber más allá ha sido bastante complejo para los medios. Irán, eso sí, amenazó a Estados Unidos con severas repercusiones por sus ataques contra las instalaciones nucleares, ¿cierto? Y amenazó con atacar bases militares estadounidenses en Medio Oriente en represalia. Tenemos justamente las imágenes del antes y el después de estos ataques que llevó a cabo Estados Unidos hacia Irán. Estamos revisando el 16 de junio, ¿cierto? A un lado de la pantalla y al otro el 22 de julio. Se puede observar entonces como gran parte acá, por ejemplo, de esta infraestructura se ve sumamente dañada. Lo que acá se ve en color gris, ¿cierto? Estas instalaciones donde supuestamente están las centrifugadoras. Lo que hacen es purificar el uranio y estaban fuertemente resguardadas en este lugar súper inaccesible, muy montañoso. Bueno, al parecer la bomba habría penetrado y haber causado un gran daño, que es el que vemos acá al otro lado de la pantalla. Pero si se fijan, todavía quedan algunos vestigios, ¿no? Acá a los alrededores se ven una especie de galpones que todavía quedan y por acá abajo también. Lo que hace pensar que por eso Israel sigue insistiendo en el ataque a estas centrales nucleares. Quizás todavía quedan un par de puntos que ellos quieren terminar por completo. Además, por otra parte, Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, afirmó que Estados Unidos ya no tiene cabida en Oriente Medio y que tendrán que atenerse a las consecuencias irreparables de los ataques registrados durante este domingo. ¿Qué dice Donald Trump con respecto a esto? En un principio decía que la guerra estaba enfocada al programa nuclear de Irán, no a Irán mismo, pero de todas maneras ha dicho ciertas declaraciones que apuntan, por ejemplo, a un cambio de liderazgo en Irán, lo que, claro, por supuesto, enciende las alarmas y molesta, por supuesto, a las otras autoridades iraníes. Hablamos del presidente y del Parlamento, que por ejemplo, según lo que tú hablabas, Gonza, durante esta mañana, ¿cierto?, aprobó el cierre del estrecho de Hormuz, lo que tendría graves consecuencias para la economía mundial. Ahora la pregunta es, fuera de la reunión de Vladimir Putin del día de hoy, ¿cómo va a responder Irán? Ahí estamos revisando imágenes del estrecho de Hormuz, de los petroleros que pasan por ese lugar. El 20% del petróleo, además del gas del mundo, se mueve por ese lugar. Y al ser cerrado, podría permear duramente la economía mundial. Oye, das en el clavo respecto a la preocupación hasta ahora. Estrecho de Hormuz. Y fíjate que hay reacciones bien importantes. La Casa Blanca acaba de hablar y dice que sería una tontería que Irán intentara bloquear ese estrecho. También acaba de hablar China, fíjate.
me parece interesante porque nos preguntábamos cuál iba a ser la posición de China con Irán. Y China ha lanzado una advertencia a Irán tras las amenazas de cerrar el estrecho de Hormuz. Comillas, estas aguas son vitales para el comercio y deben mantenerse estables y sin interrupciones. Esa es la posición que ha declarado China en los últimos minutos. O sea, no es nada de un apoyo a Irán, sino que está advirtiendo también, a ver, no te metas con ese estrecho porque nos afecta a todos. De hecho, China quiere mantener su liderazgo económico y cualquier interrupción del flujo de energía y petróleo que fundamentalmente va a Asia, ¿verdad? Desde el Medio Oriente sería realmente un desastre para la economía, sobre todo China, pero para todo el mundo. Exacto. De hecho, hace pocos instantes también se había hablado, Gonza, con respecto a que 3 petroleros se habían desviado de la ruta ya. O sea, sin que Irán haya tomado la decisión definitiva, sin que haya hecho nada al respecto, ya hay petroleros que se están desviando de ese lugar. Son efectos que vamos a ver de manera instantánea, porque no solamente es el petróleo, ¿no? Sabemos que eso afecta a toda la cadena productiva de 1 millón de productos y servicios que vamos a ver cómo aumentan en todo el planeta, además, por supuesto, de otros derivados como el diésel y también la parafina, etcétera, sobre todo que acá es importante en invierno. Podría ser una de las medidas en represalia, ¿no? Lo que pasa en el estrecho de Hormuz. Otra de ellas podría ser lo que pase con las bases estadounidenses que están ubicadas en Medio Oriente. Lo decíamos, son cerca de 19 navales terrestres, cerca de 40.000 soldados estadounidenses que están en esos lugares. Y otra opción que se baraja es la activación de células terroristas que están inactivas hoy en día en Occidente y que podrían volver a activarse tras estos ataques. Es eso lo que se está esperando ahora. Por lo mismo se habla de que en Estados Unidos la seguridad está más concentrada que nunca, que hay muchísimo contingente policial, sobre todo en las ciudades más importantes de Estados Unidos, en Nueva York, en Florida, por ejemplo, también en Washington, D.C., etcétera. Porque se está muy atento a ver si ocurren, por ejemplo, atentados terroristas, lo que sería sumamente triste, sería retroceder, ¿no?, en algo que se había logrado avanzar al menos un poco. Ya no se estaban haciendo tan comunes estos ataques terroristas. ¿Sabes qué? Me gustaría que profundizaras en algo que nos contaste hace un ratito en Mega Noticias Amanece, que serían las principales amenazas que está lanzando Irán. Es una absoluta interrogante cuál va a ser la respuesta, porque ellos han señalado que van a castigar duramente esta serie de ataques por parte de Estados Unidos a distintas posiciones. ¿Qué es lo que ha dicho Irán? ¿Cuáles serían esos objetivos? ¿De qué manera podría manifestar su respuesta en la práctica hacia Israel, que durante esta mañana lanzó una serie de misiles bien poderosos con distintos tipos de ojivas? Fueron interceptadas la mayor parte, pero algunas cayeron en Tel Aviv y en Haifa, provocando heridos. Las alarmas siguen sonando en Israel, hay evacuaciones también, pero más allá de eso, la amenaza nueva de Irán es que respondería contra Estados Unidos. Exacto. Bueno, Tel Aviv, Jerusalén y Haifa han sido las ciudades más afectadas durante estos días, pero lo que les mencionaba, ¿no?, seguramente, o lo que muchos expertos esperan, es que Irán ataque directamente ahí en Medio Oriente. También por lo que hablamos durante la mañana, no existen misiles capaces de atravesar la mitad del mapa, por decirlo de alguna manera, para llegar desde Irán hasta Estados Unidos, y lo más práctico en cuanto a atacar, que por supuesto esperamos que tampoco sea así, porque significaría una escalada grande en este conflicto, es que se ataquen a las bases estadounidenses que están muy cerca del territorio iraní. Hay en Omán, en Arabia Saudita, en Irak, en Jordania, en toda la parte, ¿cierto?, de Medio Oriente, en diferentes lugares, y hay harto contingente. Recordemos que Estados Unidos sí ha retirado tropas durante lo que han avanzado estos años desde la guerra con Irak, ¿cierto?, sobre todo, y Afganistán, pero quedan tropas súper importantes, grupos grandes de personas que siguen instaladas en esos lugares, y es ahí donde está puesto el foco. Se cree que los ataques podrían estar dirigidos ahí, si no en territorio estadounidense, pero de la otra manera que te comentaba, activando estas células terroristas. Un ataque directo, una invasión directa, de eso todavía no se habla y serían ciertamente palabras mayores. Sí,
La ONU no se ha mantenido al margen de esto. Ha convocado a otra reunión, prácticamente lo está haciendo todos los días. Sí. Distintos países están pidiendo que se vuelva a la mesa de negociaciones, sobre todo la preocupación del Organismo Internacional de Control Nuclear. Hay algunos que siguen temiendo que esto podría escalar un enfrentamiento nuclear. Si se habla de porcentajes de probabilidad, sería de más de un 30%, lo que es muy serio porque, lo decía un experto que vi el fin de semana en una entrevista en la BBC, un ataque nuclear no tendría ganadores, sino que solamente tendría sobrevivientes. Exacto. O sea, un ataque nuclear sería una suerte de decisión suicida, si es que lo perpetrara Irán, por ejemplo. Sí, cualquier parte que acá lo haga, porque al final sabemos cuál es la respuesta, ¿no? O sea, a una bomba nuclear solamente existe una respuesta, que es otra bomba nuclear. Entonces, sabemos los efectos de todo eso. Son los civiles los que siempre además sufren más con todo esto. Es latente todavía el caso de Hiroshima, de Nagasaki, lugares que quedaron absolutamente destruidos. En nada, generaciones afectadas por la radiación que generó ese conflicto durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo mismo, el miedo es latente a que una situación así ocurra, sobre todo considerando que, a diferencia de lo que ocurría en esos años, ahora son muchísimos más los países que poseen armamento nuclear y, por lo tanto, también es mucho más el arsenal. De hecho, se cree que en Irán, porque toda esta información es súper hermética, no hay nada transparente, claro, con respecto a eso, hay 120 kilos de uranio, lo que se podría traducir, si es que este se purifica, en al menos 22 bombas nucleares. O sea, solamente Irán tendría 22 bombas nucleares y sabemos lo que provoca solamente una. Por lo tanto, gran parte del planeta terminaría afectado con todo esto. Se habló, Vladimir Putin dijo que había varios países que estaban dispuestos a entregarle su armamento nuclear a Irán, pero ya estamos hablando de palabras mayores. O sea, eso sería darle una vuelta a este conflicto y terminar solamente con sobrevivientes, como lo mencionabas tú. Además que, por más que se quiera dañar al otro, termina siendo un daño mundial. La economía se desploma, por supuesto, y todos los países se abocan en la ayuda, en la reconstrucción. Así que es un daño tremendo a nivel planeta. Sí, ahora lo que se estima es que la respuesta de Irán, que no sabemos cuándo, por supuesto, se podría perpetrar, sería a la presencia militar estadounidense en todo el Medio Oriente. Fíjate que Estados Unidos, tú lo anticipabas, pero estaba viendo el listado, tiene 19 bases en Medio Oriente. Se estima entre 50.000 y 60.000 soldados que están repartidos en cada una de ellas. Uno de los objetivos que podría ser estratégico, que bombardearía Irán, es la posición estadounidense en Bahrein. ¿Qué hay ahí? La quinta flota de la Marina de Estados Unidos, que está en el Golfo Pérsico. Es una base naval que lleva muchos años. Está desde 1971 con personal estadounidense en la región. La otra, en Qatar, cerca de Doha. Esta base es la más grande en Oriente Medio, con más de 10.000 soldados. Kuwait tiene 2 presencias estadounidenses. Camp Arif Khan, que es la principal instalación logística de la Armada de Estados Unidos. También está presente la Fuerza Aérea y la Guardia Costera. Ahí está la instalación de suministro en Kuwait. Y en otra base que se llama Camp Burein, también en Kuwait, están las tropas desplegadas hacia Irak y Siria. Otra posición, Turquía, base aérea conjunta con Turquía, 5.000 efectivos. En Irak, también otra de las bases, Emiratos Árabes Unidos, otra base aérea. Arabia Saudita tiene menor escala, pero también tiene sistemas de defensa. O sea, tiene un despliegue súper amplio que podría ser de potenciales objetivos de Irán contra Estados Unidos. Exacto. Por ejemplo, Bahrein, lo que decías tú, es el país que está más cercano geográficamente a Irán y además es un aliado súper potente por Estados Unidos. O sea, podría ser un blanco latente en estos minutos. Podría ser uno de los lugares que podría ser atacado durante las últimas horas. Qatar, de hecho, emitió una alerta hace pocos instantes atrás invitando a todos los ciudadanos estadounidenses a dejar el
país, porque, bueno, gran parte de ellos podrían ser funcionarios, podrían ser soldados, pero de todas maneras sabemos cómo la guerra termina extendiéndose para otras personas. Por otra parte, los espacios aéreos están cerrados, tanto el de Irán como el de Israel, lo que más allá de lo que significa, que es como lo obvio, ¿no? Que porque pasan los misiles y es muy difícil para los aviones volar bajo esas circunstancias, eso signica que las personas no pueden evacuar. No pueden salir de esos países por más que quieran hacerlo, lo que también complica la situación. ¿Qué pasa con el resto del sistema aeronáutico, sobre todo de Medio Oriente? Porque estaba leyendo también que diferentes aerolíneas que tienen frecuencias desde Europa, desde otros países, a otras zonas de Oriente Medio, han cancelado sus vuelos por precaución. Exactamente, sí. Hay algunos países que ya están preparando las evacuaciones, se han realizado evacuaciones, pero eso ya es una conversación gubernamental entre los gobiernos, en este caso de Israel, de Irán, con por ejemplo Francia, que fue uno de los países que realizó una evacuación. Pero claro, todo se torna mucho más complejo. No sé si te acuerdas ya para el conflicto con Ucrania, las evacuaciones, cómo se comenzaron a dar, que en un momento explotó tanto la situación que ya ni vía terrestre se podía hacer, estaba todo absolutamente colapsado, y es eso seguramente lo que vamos a comenzar a ver en este caso. Va a haber evacuación terrestre, la hemos visto como las personas han salido, cientos de Teherán, pero la cosa es que ¿a dónde van? O sea, todo Irán está siendo atacada. Vamos a escuchar ahora declaraciones del primer ministro Benjamín Netanyahu. Congratulations, President Trump. Your bold decision. Felicidades, presidente Trump. Tu decisión valiente de afrontar las instalaciones nucleares de Irán con la poderosa y justa fuerza de los Estados Unidos va a cambiar la historia. En la línea de operación, Israel ha hecho cosas realmente increíbles, pero en la acción de esta noche contra las instalaciones nucleares de Irán, América ha sido realmente insuperable. Ha hecho lo que ningún otro país en la Tierra podría hacer. La historia recordará que el presidente Trump ha actuado para denunciar al régimen más peligroso del mundo, las armas más peligrosas del mundo. Su liderazgo hoy ha creado una historia que puede ayudar a llevar al Medio Oriente y más allá a un futuro de prosperidad y paz. El presidente Trump y yo a menudo decimos paz a través de la fuerza. Primero viene la fuerza, luego viene la paz. Y esta noche el presidente Trump y los Estados Unidos han actuado con mucha fuerza. Presidente Trump, te agradezco. La gente de Israel te agradece. Las fuerzas de la civilización te agradecen. Dios bendiga a América. Dios bendiga a Israel. Primero viene la fuerza, después viene la paz, esperando entonces que Irán ahora se vuelva a sentar a esta mesa de negociaciones, lo que se ve bastante lejano. Todavía no tenemos declaraciones del Ayatolá Ali Jamenei, el líder supremo de Irán, pero sí de varias de las personas que están a su alrededor, funcionarios muy cercanos, entre ellos el canciller iraní, que dio una larga conferencia antes de dirigirse a Rusia a juntarse con Vladimir Putin. Esto fue parte de lo que mencionó. La República Islámica de Irán condena en los términos más enérgicos la brutal agresión militar de Estados Unidos contra las instalaciones nucleares pacíficas de Irán. Se trata de una violación indignante, grave y sin precedentes de los principios fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional. La administración belicista e ilegal de Washington es la única y plena responsable de las peligrosas consecuencias y las amplias implicaciones de su acto de agresión. Si bien el presidente Trump fue elegido con la promesa de poner fin a la costosa participación de Estados Unidos en guerras eternas en nuestra región, no solo ha traicionado a Irán al abusar de nuestro compromiso con la diplomacia, sino que también ha engañado a sus propios votantes al someterse a los deseos de un criminal de guerra buscado y acostumbrado a explotar la vida y las riquezas de los ciudadanos estadounidenses para promover los objetivos del régimen israelí. Ahí se apunta directamente al presidente estadounidense Donald Trump, quien por lo demás había mencionado en un principio que no iba a atacar, que iba a dar 2 semanas más para que se lograra dar con una luz verde dentro de estas negociaciones. Solamente pasan 48 horas y él activa este ataque. Primero hablaba que solamente era una guerra contra las centrales nucleares de Irán, pero eso se pone en duda una vez que también propone como idea quizás no tan concreta, pero lo supone, terminar con el régimen iraní, ¿no? Así que por lo mismo esta guerra está tomando ribetes diferentes, con otros objetivos. El ataque por lo demás fue
muy exitoso, según lo que dijo Estados Unidos. Fue quirúrgicamente planeado, fue muy prolijo. Participaron los bombarderos B-2 con estas 7 bombas rompebúnkers, además de otros aviones que actuaron como señuelo para distraer a la defensa antiaérea de Irán, submarinos que enviaron misiles a otras centrales nucleares, pero como se lo decía yo, no hay antecedentes con respecto a cómo quedaron estas centrales, o por lo menos información oficial de parte de Irán, que solo se limitó a confirmar el ataque. Tenemos declaraciones del Departamento de Defensa estadounidense. Cuando este presidente habla, el mundo debe escuchar. La Fuerza Militar de Estados Unidos lo respalda. La fuerza militar más fuerte que el mundo haya conocido. Ningún otro país pudo haber conducido esta operación que ocurrió, ni cerca. Como Soleimani supo en primer término, Irán supo que cuando decimos 60 días de paz y negociación, significan 60 días de paz y negociación. De otra forma, este programa nuclear y esa capacidad nuclear no va a existir. Esta no es la administración previa. Ojo, habla de los 60 días de negociación que alcanzaron a tener Estados Unidos e Irán. Día 61 ataca a Israel. Pero acá hay muchos que apuntan a que este ataque que se realizó durante las últimas horas del sábado fue planificado, ensayado durante meses. Por lo tanto, al parecer, mientras existía esta negociación, también se estaba ensayando de manera paralela. ¿Habían reales intenciones de Estados Unidos de llegar a un acuerdo con Irán? Bueno, son preguntas que quedan abiertas. Por otra parte, la Organización Internacional de Energía Nuclear quiere visitar las instalaciones de Irán para poder ver en qué estado quedaron y saber si es que efectivamente tienen el uranio necesario para desarrollar armas nucleares, que es la razón detrás de todo esto. Pero el Parlamento quiere detener eso y además terminar con la cooperación de manera absoluta. Ya no tener ninguna relación con esta agencia que depende de Naciones Unidas y que es la encargada, ¿no?, de dar cuenta del armamento nuclear que posee cada uno de los países. Tenemos declaraciones también del jefe de los Estados Conjuntos. Escuchemos. Nuestras fuerzas se mantienen en alerta máxima y están preparadas para cualquier represalia iraní o ataque de sus proxies, lo que por cierto sería una muy mala decisión. La seguridad de nuestros miembros en servicio y civiles es nuestra mayor prioridad. Esta misión demuestra el inigualable alcance, operación y capacidad del ejército estadounidense. En cosa de semanas, esto pasó de un plan estratégico a una ejecución a nivel global. Esta es la primera vez que esta bomba, conocida como la rompebúnker, ¿cierto?, la GBU-57, es utilizada en combate, lo que también marca un precedente. Pocas veces somos testigos de una operación militar de este calibre. Hace muchísimo tiempo, ¿no?, que no veíamos algo así. Estos bombarderos estadounidenses B-2, que tienen 1 millón de características que los hacen únicos, que son casi indetectables y que lo fueron, al parecer, sí, por los radares iraníes. Palo, veo información distinta. Bueno, siempre hemos hablado que en las guerras se bombardea la verdad, la información es escasa, evidentemente por las distintas estrategias de lado y lado. Se supone que los bombarderos B-2 habrían regresado a territorio estadounidense, pero se sospecha que no todos y que algunos se habrían mantenido en bases cercanas, en posiciones de Medio Oriente, para volver a atacar de la misma forma que lo hicieron durante el fin de semana. Hay que estar pendiente de eso. Lo otro que se informa es que Estados Unidos evalúa con un alto riesgo de represalias de Irán contra sus fuerzas en Oriente Medio y que esto podría ser en 1 o 2 días, imagino que por información de la inteligencia norteamericana. Lo otro es el panorama que está enfrentando Donald Trump en términos internos. Sí. Se publicó una encuesta en el Washington Post que un 45% de los estadounidenses apoya la decisión de Trump. El 55% se opone de la opinión pública. Y lo otro es que por primera vez en la historia reciente, Donald Trump ha tomado nuevamente una medida unilateral, no ha tenido la aprobación del Congreso, por eso que la oposición, los demócratas, se refieren a un acto inconstitucional y le dicen a Trump que si esto fracasa y se transforma en una guerra peligrosa
contra Estados Unidos y a gran escala, el responsable va a ser únicamente Donald Trump. O sea, hay una diferencia interna respecto a lo que ha sido otro tipo de batallas libradas por Estados Unidos, donde George Bush padre, hijo, por ejemplo, tuvieron el apoyo del Congreso, pidieron autorización. Y en ese entonces la gente estuvo a favor de esas intervenciones, igual que a posteriori del atentado tremendo contra las Torres Gemelas. Ahora no ha sido así. Claro, porque se trata de una decisión arbitraria, ¿no? Que no tomó en cuenta la votación del Parlamento, que todavía tiene que tomar una postura con respecto a esto. Sabemos que siempre los republicanos van a apoyar un poco más a Donald Trump, los demócratas por supuesto que no, pero hay un par de republicanos ya que también están críticos con la decisión que tomó Donald Trump, quien por lo demás podría enfrentar un impeachment, un juicio político producto de tomar esta decisión. Ya hay varios parlamentarios demócratas sobre todo que hablan con respecto a eso. Escuchemos también otras reacciones internacionales. Esta nos llega desde el secretario general de la ONU. El bombardeo de las instalaciones nucleares iraníes por parte de Estados Unidos marca un giro peligroso en la región. Debemos actuar de inmediato y con decisión para detener los combates y retomar las negociaciones serias y sostenidas sobre el programa nuclear iraní. Necesitamos una solución creíble, integral y verificable. Bueno, también hay que pensar que en general Donald Trump nunca se ha mostrado muy favorable a las opiniones de la ONU, muy favorable a la Unión Europea, nunca escucha mucho tampoco a los personeros de estas organizaciones mundiales. Por lo mismo, acá sí que va a haber un mediador. Está difícil pensar en algún nombre, Gonza, porque él no escucha a nadie de la Unión Europea, no cree mucho en la labor de la ONU, ¿cierto? Y además ya ha rechazado a otras personas como Putin. Macron se ofrece a veces como un mediador, pero sabemos que también pertenece a la Unión Europea. O sea, la verdad está bien complejo la mediación aquí, a menos que sea el mismo el que esté abierto a encontrar soluciones. Está bien difícil que sea persuadido al menos. De todas maneras, fíjate que Israel ha publicado un comunicado hace escasos minutos con las cifras de muertos que, según ellos, han provocado en Irán. Ya serían más de 900 muertos. En Irán, más de 4.000 heridos. Ahora, es la cifra que está publicando Israel. Sí. Pero si es así... Irán hablaba de 500, así que sí. A eso voy. Irán informó de 500 muertos en su país. Israel dice que son más, alrededor de 950. Bueno, pero igual ya centenares de víctimas fatales por toda esta incursión. Paloma, volvemos contigo más adelante para que puedas, como siempre, recabar más información e ir actualizando minuto a minuto lo que pasa con esta guerra. Nos vemos, Gonza. Gracias, chao. Palo. Bien, ¿qué hora es? Las 9:19.